Bueno, ahora sí pasamos a un tema que es mucho más amplio. Las enfermedades ampollares constituyen, ¿no?, todo un capítulo de la dermatología, ¿no? Es muy extenso hablar de enfermedades ampollares, así que he tratado de sintetizar y enfocarme en lo más frecuente, digamos, para que ustedes puedan imbuirse de estos temas, ¿no?, que es el pénfigo y el penfigoide, ¿no?, que es lo más frecuente de las enfermedades y lo más importante de las enfermedades ampollares, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber qué es una ampolla, ¿no? ¿Qué es una ampolla, una vesícula, una flictena, ¿no?, para hablar de enfermedades ampollares, ¿no? Porque la psoriasis que acabamos de hablar pertenece pues a las enfermedades eritémato-descamativas, ¿no? Las enfermedades eritema rojo, descamativa, descamación, donde está pues la pityriasis rubra pilaris, la pityriasis rosada, ¿no? Esas son las enfermedades eritémato-descamativas. Entonces ahora el grupo de las enfermedades ampollares. Ampolla se define como una lesión de contenido líquido, ¿no?, que es mayor de, alguna literatura refiere mayor de 0.5, otros mayor de 1 centímetro, ¿no? La vesícula menor a 0.5 centímetros. Entonces, las ampollas, ¿no? La ampolla puede ser intraepidérmica o subepidérmica, ¿no? Como vemos acá en este gráfico, la ampolla o intraepidérmica, su techo es más delgado, por lo tanto, se va a romper más fácilmente. En cambio, la intraepidérmica tiene un techo más grueso y por lo tanto la ampolla clínicamente se va a ver más tensa, ¿no? Entonces, la primera es características del pénfigo vulgar, ¿no? Pénfigo tiene una ampolla que el techo se rompe fácilmente, frágil, y por lo tanto en la clínica no vamos a ver tanto la ampolla, sino vamos a ver costras, ¿no? Y en cambio en el pénfigoide, como el techo de la ampolla es más grueso, la ampolla se forma más abajo, entonces sí en la clínica vamos a ver unas ampollas tensas, duras. Bueno, la clasificación. Las enfermedades hereditarias, tenemos la epidermolisis ampollosa hereditaria, que puede ser simple, juntural, distrófica, y el pénfigo benigno familiar, que es la enfermedad de Hailey-Hailey. Las enfermedades ampollosas hereditarias, ¿no?, acá dentro de estas se encuentra pues lo que ustedes han escuchado por la televisión, los niños mariposa, ¿no? Los niños mariposa, entonces es una enfermedad ampollar hereditaria, ¿no? Ampollas en la piel y erosiones, ¿no?, ante traumatismos mínimos, ¿no? Normalmente algunos pacientes, por ejemplo en la epidermolisis simple, nacen bien, o sea no tienen ninguna lesión, empiezan a gatear y empieza a salir ampollas en las rodillas. ¿Por qué dice? Ante mínimos traumatismos, empiezan a traumatizar y empiezan a salir las ampollas. Es una epidermolisis simple, ¿no? En la de unión y la distrófica salen ampollas tan grandes que pueden causar heridas, cicatrices, ¿no? Pueden afectar las uñas, cicatrices, y pueden mutilar, son mutilantes, ¿no? Realmente no hay tratamiento para esto, solamente pues tratamiento de soporte, ¿no? Puede ser cuando hay infecciones, por eso dicen no existe tratamiento específico. Cuando hay infecciones, tratar las infecciones. Si hay mutilaciones, ocurre cirugía plástica para hacer todas las cirugías necesarias, ¿no? Lamentablemente esto es muy complicado de tratar, ¿no? Por ejemplo, le mencionaba una epidermolisis simple, ampollas ante mínimos traumatismos. El pénfigo benigno familiar o Hailey-Hailey es una enfermedad que se ve frecuentemente en la adolescencia, ¿no? Consiste en unas vesículo-ampollas, ¿no?, o costras o erosiones, si es que se revientan, en las áreas de flexión. En este caso tienen en la axila, en la ingle, ¿no? ¿No? Si uno ve esta lesión, muchos pues lo tratarán como una tiña cruris, ¿no? Entonces, Nikolsky y prurito positivo. ¿Qué es el Nikolsky? El Nikolsky es un signo, ¿no?, característico del pénfigo. Entonces, por ejemplo, a ver, para explicarles, a ver, para que me entiendan, ya, este es un pénfigo vulgar, ¿no? Tienen acá una ampolla. El signo de Nikolsky consiste en frotar el área adyacente o la piel normal, digamos, donde no hay ampolla, y se va a generar una esfacelación, o sea, se pela. Acá ve, signo de Nikolsky positivo, característico del pénfigo vulgar,
¿no? Hay otro signo que se llama signo de Asboe-Hansen. ¿Qué quiere decir? Que a una ampolla yo voy presionando desde la parte superior y esta ampolla se extiende lateralmente, ¿no? Asboe-Hansen y signo de Nikolsky característico del pénfigo. Ajá. Estas lesiones en el Hailey-Hailey van mejorando con la edad, ¿no? Y van aumentando en verano por el frote y por el roce, ¿no? Si uno hace biopsia a estas ampollas, va a verse una acantolisis. Acantolisis quiere decir separación de los queratinocitos. O sea, los queratinocitos están pegados por unas estructuras que se llaman desmosomas y estas se separan y eso se llama acantolisis. Y en la biopsia vamos a ver el famoso muro de ladrillos derruido, ¿no? Es como una pared destruida. Tratamiento, los corticoides tópicos, ¿no? Ahí podría ser mometasona, ¿no? No se puede utilizar corticoides tan potentes en las áreas de flexura. En cuanto a las enfermedades inmunológicas, didácticamente se dividen en ampollas, las que tienen ampollas intraepidérmicas, que es el grupo de los pénfigos, que tienen acantolisis, o sea, separación de los queratinocitos, ¿no? Por disminución de la cohesión de los demosomas, y tienen Nikolsky positivo. Los que tienen ampollas subepidérmicas son más entidades, ¿no? Dentro de ellas los pénfigoides. Pénfigoides, acá he puesto eosinófilos porque en un paciente con pénfigoide, tanto en la biopsia de piel y tanto en un hemograma, se puede ver eosinofilia, ¿no? Acá también está la epidermolisis ampollosa adquirida, ¿no? Y la dermatitis herpetiforme y la dermatosis IgA lineal, donde hay neutrofilia, ¿no? Este es el grupo de las enfermedades ampollares inmunológicas, los pénfigo, pénfigoide. Hay un herpes gestacional, dermatitis herpetiforme, que vamos a ver todas estas más adelante, ¿no? Pénfigo. El pénfigo es una enfermedad ampollosa, autoinmune, ¿no? Que se caracteriza por la acantolisis, separación de los queratinocitos, ¿no? ¿Por qué se separan? Porque hay autoanticuerpos que vamos a ver más adelante contra las desmogleínas. Hay 4 entidades principales que son el pénfigo vulgar, foliazo, ¿no? IgA y paraneoplásico, ¿no? Las diferentes formas de estos pénfigos se distinguen por las características clínicas que vamos a ver y los antígenos también difieren de uno a otro, ¿no? Vamos a ver acá esto lo que llamaba la acantolisis, ¿no? Pérdida de cohesión de los queratinocitos, ¿no? Entonces estos queratinocitos, que son las células de la epidermis, van perdiendo la cohesión y a la biopsia, ¿no? Lo que traduce aquí la clínica, ¿no? Si tomo una biopsia de esta ampolla, vamos a ver esta disrupción, ¿no? O sea, se pierde la cohesión de los queratinocitos y eso se llama acantolisis, ¿no? Esto es la estructura que es compleja, ¿no? de la unión dermoepidérmica, ¿no? Esta es la célula, ¿no? Basal, esto se llama el queratinocito basal, ¿no? Y acá está la dermis, ¿no? Debajo del queratinocito basal hay 3 estructuras muy importantes, que es la lámina lúcida, la lámina densa y la dermis papilar. Estas estructuras están constituidas, ¿no? Generalmente por colágeno tipo 4 en la lámina densa. En la dermis papilar existen unas fibrillas que se llaman fibrillas de anclaje y el colágeno es el colágeno tipo 7 de las fibrillas de anclaje, ¿no? Eso siempre aquí. En la célula basal está el antígeno contra el pénfigoide, para que ya se vayan familiarizando, ¿no? Que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces la patogenia, ¿cuál es la patogenia de los pénfigos, ¿no? Es que estos desmosomas, ¿no? Que son de 3 tipos, las proteínas, ¿no? Caderinas, proteínas de armadillo, plaquinas, que son las democolinas, demogleínas, placoglobina, placofilina, ¿no? Entonces, ahí están nuevamente los desmosomas, ¿no? Acá para que lo vean, la desmogleína, desmocolina. Y acá están los autoantígenos del pénfigo, ¿no? El pénfigo tiene generalmente dependiendo del tipo de pénfigo, ¿no? El pénfigo vulgar, por ejemplo, afecta a la desmogleína 3. La desmogleína 3 se encuentra más en las mucosas, o sea, en la boca. Por lo tanto, en el pénfigo vulgar se va a ver más lesiones en la mucosa oral, ¿no? Y en el pénfigo endémico, esporádico, que vamos a ver más adelante, la desmogleína es tipo 1, y esa desmogleína tipo 1 está en la piel, ¿no? Por eso es que las lesiones se va a ver más en la piel que en la boca, ¿no?
Entonces acuérdense, el 3 es la boca. Entonces acá en la etiopatogenia se va a producir inmunoglobulina tipo G contra estas desmogleínas, ¿no? Hemos dicho que la desmogleína 1 estaba más en el cuerpo, por lo tanto es típico del pénfigo foliáceo. El pénfigo vulgar, desmogleína 3, boca. Desmogleína 3, boca. El pénfigo siempre busquen las lesiones en la boca. ¿No? Hay una predisposición genética, ¿no? Por ejemplo, en el pénfigo vulgar, antígeno HLA DR14, en el pénfigo seborreico igualmente, ¿no? En mexicanos, en judíos se han estudiado en esas poblaciones también que hay una predisposición genética, ¿no? Para este pénfigo. La clasificación es importante tener en cuenta las formas superficial o profundo, ¿no? La superficial, foliáceo y seborreico. Profundo, imagínense profundo son las que inician con V para abajo, vegetante y vulgar, es el pénfigo profundo. Por lo tanto acá, si es más profundo la ampolla, se va a notar, digamos, poca facilidad para romperse las ampollas, ¿no? Se puede encontrar ampollas en la clínica. En cambio, en el superficial prácticamente no se encuentran ampollas porque su techo es bien delgado de la ampolla y se rompe fácilmente, que es el pénfigo foliáceo y el pénfigo seborreico o eritematoso también. Este vegetante tiene dos formas, Jalopó y el tipo Newman, y las formas más raras ya son el pénfigo herpetiforme paraneoplásico, que se asocia generalmente a unas neoplasias hematológicas, ¿no? Pénfigo neonatal y el pénfigo inducido por fármacos, ¿no? Dentro de estos fármacos puede ser por el captopril, ¿no? Que se toma frecuentemente, ¿no? en los pacientes hipertensos. Ya, entonces la clínica, vemos acá lo clásico, entonces desmogleína 3 boca, eso será un pénfigo vulgar, ¿no? Produce unas úlceras, ¿no? Bien dolorosas en la cavidad bucal. Muchas veces el paciente con pénfigo solamente tiene lesiones en la boca, ¿no? Y a veces no se lo piensa, entonces si no piensas el diagnóstico, de esa posibilidad diagnóstica no lo diagnosticarás, ¿no? Afecta solamente a veces la mucosa genital, ¿no? Desmogleína 3 también, desmogleína 3, a veces también la mucosa ocular produce cicatriz. Entonces la clínica, vemos, ¿no? Pocas ampollas y más lesiones costrosas, o sea, donde hay costras significa que hubo una ampolla, ¿no? Por ejemplo, en el impétigo, que es común en niños, vemos las costras mielicéricas, y hay costras significa que hubo ampolla. Entonces, en dermatología, si tú ves una costra, significa que hubo ampolla, ¿no? La costra es la desecación de la ampolla. En la histopatología veremos el típico, la ampolla intraepidérmica, dentro de la dermis, ¿no? La ampolla intraepidérmica y el infiltrado, ¿no? Acá que puede ser linfocítico, neutrófilo, ¿no? La inmunofluorescencia característica del pénfigo vulgar es en panal de abeja, se llama, ¿no? Vemos acá la inmunofluorescencia directa que se toma de la piel del paciente en una biopsia y se hace la biopsia y después la inmunofluorescencia y se tiñe en panal de abeja, característico del pénfigo vulgar. Hay también el pénfigo vegetante, que hemos dicho, tipo acá para que entiendan, el pénfigo vegetante produce vegetaciones, ¿no? Elevación, ¿no? ¿Okay? Esto es en la ingle de un paciente, es un poco raro. Vamos a pasar a la histopatología, ¿no? La histopatología en el pénfigo vegetante, ¿no? Vemos hiperplasia de la epidermis, ¿no? Como parecido a una verruga, ¿no? Porque eso nos traduce pues la clínica, ¿no? Si esto es elevado vegetante, en la biopsia se verá también así, ¿no? El pénfigo vulgar endémico, ¿no? Este pénfigo vulgar tiene tanto la desmoglobina 1 y la desmoglobina 3. Endémico generalmente aparece antes de los 20 años de edad, como vemos aquí. El pénfigo herpetiforme. El pénfigo herpetiforme es prácticamente igual que una dermatitis herpetiforme, solamente lo que varía es que tiene el patrón histológico y la inmunofluorescencia del pénfigo, porque la clínica es igualito que la dermatitis herpetiforme que vamos a ver más adelante. La dermatitis herpetiforme es una enfermedad ampollar muy pruriginosa que afecta a las áreas de extensión, ¿no? Y en donde se encuentra sensibilidad al gluten, ¿no? El gluten, la proteína del trigo. Este pénfigo herpetiforme da buena respuesta a los esteroides o a las sulfonas, que se utiliza pues la dapsona. Mire, este es el pénfigo herpetiforme.
Acá no se encuentran muchas ampollas, porque como es muy pruriginoso, el paciente se rasca tanto que se las revienta, ¿no? Entonces, pénfigo herpetiforme, no se encuentran muchas ampollas, sí áreas de escoriación, ¿no? O eritema, ¿eh? Igual, no se ve ampollas, se ve pápulas, ¿no? Placas eritematosas. Vemos acá también, no se encuentran muchas ampollas, ¿no? Acá algunas escasas. La histopatología, bueno, que es el pénfigo foliáceo. El pénfigo foliáceo es un pénfigo superficial, ¿no? Por lo tanto encontramos más costras, ¿no? Tiene dos fases, una inicial o húmeda. El paciente con pénfigo, tú lo diagnosticas oliéndolo básicamente, porque cuando está en la fase húmeda o aguda, tiene un olor a ratón mojado. Eso sí, es característico. Algún día cuando encuentran o tengan un paciente, si alguien sigue dermatología, van a ver estos pacientes, ¿no? El olor es característico, a ratón mojado. Y en la fase seca, ¿no? Ya vas a ver eritrodermia exfoliativa, ¿no? Una descamación. ¿Dónde es la clínica de este pénfigo foliáceo? Generalmente el tórax, la parte de la cabeza, ¿no? Como vemos aquí, ¿ve? Es un paciente que parece un quemado, es el pénfigo foliáceo, ¿no? Entonces, como la ampolla está superficial, se rompe rápidamente y no se encuentran ampollas, ¿no? Se encuentra costras, eritema, generalmente en el área donde hay más seborrea, digamos, tórax, cara. Pero puede afectar el resto del cuerpo también, ¿no? Pénfigo foliáceo, áreas seborreicas, espalda. Acá tenemos la clínica, ¿no? Áreas seborreicas igualmente. Y hemos dicho que tiene un techo delgado, ¿no? La ampolla es generalmente en la capa granulosa, ¿no? Por lo tanto se rompe fácilmente y en la clínica se traduce en que vemos pocas ampollas, más eritema y costra, ¿no? Acá vemos que la ampolla tiene un techo fino y bastante infiltrado de polimorfos nucleares. El pénfigo fuego salvaje o endémico, ¿no? Este es un pénfigo especial que generalmente se ha descrito en las zonas de Brasil, también el Perú, Túnez, ¿no? El pénfigo fuego salvaje fue estudiado muy bien por el maestro Galarza, que hace poco falleció, muy distinguido profesor de acá de San Marcos, ¿no? Estudió esto, el pénfigo foliáceo. Este pénfigo foliáceo, algunas literaturas describen que hay un probable vector, ¿no? Que es la mosca negra Simulium nigrimanum, ¿no? Que puede estar, pues, no en el ambiente. Por eso es que los afectados son agricultores, trabajadores que participan, pues, en las actividades diarias. Son los campesinos, básicamente, los afectados, ¿no? Hay formas localizadas de pénfigo endémico, ¿no? Que afectan la cara, básicamente, que pueden ser confundidas, porque si tú ves a este paciente, no hay ampollas, nada. Esto parece un lupus. El lupus eritematoso discoide se presenta así. O sea, el lupus es un trastorno inmunológico, ¿no? ¿No? Que ustedes conocerán más el eritematoso, el lupus sistémico, ¿no? Que tiene sus criterios, que afecta articulaciones, fotosensibilidad. Pero hay un tipo de lupus que se llama discoide, ¿no? Que es igualito que la foto, ¿no? Acá no hay ampollas, yo no pensaría pues en pénfigo, ¿no? Pero muchas veces estos pacientes en realidad no tienen lupus sino pénfigo, ¿no? Pénfigo salvaje o endémico, hay una forma generalizada, ¿no? Que puede ser también como eritrodermia, ¿no? Exfoliativa, ovulosa, ampollar, exfoliativa eritrodérmica, o también puede presentarse como nódulos, ¿no? Como una picadura de insecto, ¿no? Esto se presenta básicamente pues, en la selva de nuestro Perú. El pénfigo fuego salvaje fue descrito en el año 76, en Puerto Inca, Huánuco, ¿no? Y el más frecuente acá en el Perú es la generalizada, variedad eritrodermia exfoliativa. O sea, en el Perú vemos el pénfigo fuego salvaje o fuego salvaje. Se llama así fuego salvaje porque es como un gran quemado, ¿no? ¿No? Ahí está la biopsia. Hay un tipo de pénfigo especial que se llama de Zinner-Usher, ¿no? Que es una variante localizada, ¿no? De pénfigo eritematoso que generalmente tiene afectación en el área centrofacial
y puede tener ANA positivo hasta en el 80% de los casos, ¿no? Y sí, el eritematoso de Zeina-Luscher se asocia a medicamentos que tienen el grupo tiol, como el captopril y la penicilamina. Acá vemos otro, ¿no? En el área centrofacial. Ahora pasamos al pénfigo paraneoplásico, ¿no? Este pénfigo se asocia a algunos tipos de cánceres, ¿no? Por ejemplo, generalmente de cánceres hematopoyéticos, ¿no? Trastornos linfoproliferativos, linfomas también, linfoma de Hodgkin, sarcomas, ¿no? Tiene sus criterios diagnósticos, ¿no? Donde tiene que haber erosiones dolorosas en la mucosa, ¿no? Como un pénfigo vulgar, y erupción cutánea polimorfa, o sea, hay varias ampollas, hay costras, en el contexto de una neoplasia oculta o confirmada, ¿no? Este es el criterio principal, ¿no? Y además, pues, se hace inmunofluorescencia para llegar al diagnóstico, ¿no? Tienen este tipo de escoriaciones, costras, ¿no? Pero también se puede presentar como un pemfigoide buloso, o sea, como unas ampollas tensas. La biopsia, el pénfigo, hay otro, el pénfigo IgA. El pénfigo IgA es una enfermedad, pues, crónica también, que se caracteriza por presencia de vesículo-pústulas y depósitos de IgA en la epidermis, ¿no? Es poco frecuente, ¿no? 70 casos hasta el 2010, ¿no? Muy poco frecuente. Y hay dos tipos, ¿no? La dermatosis pustular subcorneal y la neutrofílica intraepidérmica. Para más didáctico es aquí, mira. La dermatosis pustular subcorneal, como es subcórnea, produce ampollas flácidas, rápidamente se rompen, ¿no? Y la dermatitis neutrofílica intraepidérmica produce tipo de lesiones, ¿no? Eritematosas con el borde activo, parece una tiña, ¿no? Eso es la neutrofílica intraepidérmica, ¿qué ve? Se ven unas pequeñas ampollas alrededor, ¿no? Circulares, ¿no? Y el centro está libre. Acá la biopsia. El tratamiento, los pénfigos, ¿no? Son, digamos, de urgente tratamiento. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen pénfigo generalmente son unos pacientes en mal estado general, ¿no? Y tienen alta mortalidad. Hasta el 10% de los pacientes, al 10% pueden morir, ¿no? El tratamiento generalmente son los corticoides. O sea, primero tienes que desfocalizar, ¿no? Ver que no tenga ninguna infección, y corticoide, altas dosis, ¿no? Prednisona se da a 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Hasta controlarse. ¿Hasta cuándo se da 2 miligramos por kilo de peso? Hasta que no le salga ninguna ampolla. Es el tratamiento de ataque. Después viene un tratamiento de mantenimiento. Y pues para las ampollas, que es lo que se usa, tratamientos tópicos, ¿no? Astringentes, secantes, ¿no? Si tiene ampollas, va a exudar el líquido, ¿no? Entonces, el viejo algoritmo que lo húmedo se cura con lo húmedo y lo seco se cura con lo seco, ¿no? Entonces, si tiene lesiones húmedas, se utiliza el permanganato de potasio o la solución de Buró, que es el subacetato de aluminio, y se puede poner esteroides tópicos, ¿no? En las lesiones, ¿no? ¿no? Los corticoides altas dosis, como mencioné, ¿no? Y si no responde a esto, ya se puede utilizar otros medicamentos, ¿no? Coadyuvantes, ¿no? Ciclofosfamidas, atropina, el mismo metotrexate y el fenolato de mofetilo, ¿no? Incluso también plasmaféresis, ¿no? Complicaciones, ¿no? Si un paciente, pues, que tiene la piel expuesta, ¿no? Exento a infecciones, sepsis, puede llevar a la anemia, y tiene que ser el tratamiento de las coadyuvantes, ¿no? Pacientes que tienen hipertensión arterial, diabetes, infecciones, y el tratamiento crónico, ¿no? Con corticoides, porque se da bastante años, incluso años de corticoide, produce estrías, atrofia, Cushing, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones que puede ocurrir por el tratamiento del pénfigo, ¿no? Lamentablemente, estos pacientes tienen que utilizar corticoides largo tiempo, ¿no? Entonces, acá un esquema, ¿no? Del diagnóstico, se puede hacer un test de SANS de las ampollas, ¿no? Donde se ve las células acantolíticas, se llama, que son unas células grandes, globuladas, ¿no? Porque normalmente deben ser poliédricas. Y acá, la histopatología en hilera, ¿no? La ampolla siempre es intraepidérmica, puede ser supravasal en el pulgar y en el vegetante, o sea, más profundo,
Y los pénfigos foliáceos y eritematosos, la ampolla es subcorneal. O sea, por eso es que en la clínica vemos más que ampollas, costras, ¿no? Y la inmunofluorescencia es la que nos da el diagnóstico, ¿no? IgG, depósito de IgG, recuerden, IgG en pénfigo, vulgar en panal de abeja, ¿no? Y la inmunofluorescencia directa, indirecta, que es menos importante. Ahora, el otro tema es el penfigoide, ¿no? O sea, pénfigo y penfigoide son los más importantes dentro de las enfermedades ampollares. Dentro de este grupo de penfigoide, ¿no? Recuerden que hay varios tipos y que la lesión es una ampolla tensa, una ampolla difícil de romper, ¿no? Acá hay dos tipos de antígenos, ¿no? En el 60-80%, que son el BP230 o antígeno tipo 1, o el 180 o antígeno tipo 2, ¿no? Que se une a la membrana basal. Entonces, estos contra esto es lo que por eso se producen las ampollas, ¿no? Hay disrupción en el hemidesmosoma, ¿no? La ampolla es más abajo. Estos antígenos están expresados más que todo, más que en el cuero cabelludo, más que en la cara, están en la piel y en los brazos. Por lo tanto, si está en la piel de los brazos, muslos, las ampollas van a salir en mayor cantidad en esa zona, ¿no? Normalmente, los pacientes con penfigoide, ampollar penfigoide, tienen ardor, quemazón, dolor, ¿no? Las ampollas salen sobre una base eritematosa, o sea, el paciente se queja antes de que salgan las ampollas de unas lesiones urticariformes, como ronchas, ¿no? Y sobre esas ronchas salen unas ampollas, ¿no? Normalmente, si es que no se infecta, no deben dejar cicatriz, pueden dejar hiperpigmentación residual. Y, importante, respeta la mucosa, a diferencia del pénfigo, ¿no? El pénfigo, casi 100% afectación de la boca, penfigoide no. Penfigoide no afecta boca. En ciertos casos, hasta 10 o 20% puede haber afectación oral, ¿no? Y el estado general es bueno, ¿no? El paciente tiene ampollas, pero no se ve un paciente realmente que esté enfermo, con fiebre, ¿no? En cambio, el pénfigo sí es un paciente que está decaído, en mal estado general, ¿no? Esto es la clínica del penfigoide, ¿no? Hemos dicho que los antígenos están en mayor cantidad en los miembros, tanto superiores, inferiores, por lo tanto ahí se ven las ampollas tensas. Es una ampolla que es difícil de romper. ¿Por qué? Porque tiene un techo grueso. La ampolla se produce en la unión dermoepidérmica. Por eso se traduce en la clínica que las ampollas tienen un techo grueso y las ampollas son tensas, ¿no? Y ven, ¿no? Hemos dicho que se producen sobre un fondo eritematoso o algo urticariforme, ¿no? Ampollas rojo eritematoso adyacentemente. Acá vemos ampollas muy tensas, ¿no? En el penfigoide ampollar. Entonces, cuando tenemos esto, hay que pinchar las ampollas, ¿no? Se pincha, drena y se aplican las soluciones astringentes, permanganato de potasio, solución de buró, y con eso seca. Aparte del tratamiento, pues, que tiene que ser los corticoides de primera línea. Acá vemos en el muslo, ¿no? Fondo eritematoso, sobre ese fondo las ampollas tensas. ¿Ah? Vemos aquí, estos pacientes están hospitalizados generalmente cuando tienen afectación de la planta, ¿no? Ampolla tensa, penfigoide cicatricial. Ese es otro tipo de penfigoide, ¿no? Que afecta y deja sinequias, ¿no? Sinequias y puede comprometer los ojos, las orejas, la mucosa oral. Histopatología, inmunofluorescencia, que se tiene la unión dermoepidérmica, ¿no? En la histopatología infiltrado, ¿no? Que oscurece la banda, digamos, de la unión dermoepidérmica, no se nota muy bien. Penfigoide ampollar, histopatología, ampolla subepidérmica con polimorfonucleares, eosinófilos. Entonces, esto tienen que grabarse, siempre preguntan todo tipo de exámenes. Histopatología del penfigoide, ampolla subepidérmica con eosinófilos. ¿Ah? La microscopía electrónica, la inmunofluorescencia directa, este es otro importante, tiene IgG y C3 de disposición lineal. O sea, el penfigoide en la inmunofluorescencia es muy parecido a la dermatitis herpetiforme o enfermedad de During, solamente que aquí la disposición es lineal de la inmunofluorescencia directa. En cambio, en la dermatitis herpetiforme, la disposición de este es granular. Vamos a ver más adelante. Tratamiento, hemos dicho baños, soluciones astringentes, secantes como el buró, permanganato de potasio o sulfato de zinc, antibióticos tópicos, ¿no? Tópicos, y la terapéutica, también los corticoides de primera línea,
¿ah? Pero a una dosis un poco menor que en el pénfigo, ¿no? En el pénfigo la prednisona se da hasta 2 miligramos por kilo y hay que ser más agresivo siempre en el pénfigo que en el penfigoide. ¿Ah? Hay muy buena respuesta a la tetraciclina, hemos visto, ¿no? Pacientes que mejoran nicotinamida, acetoprina o metrotexate a dosis bajas siempre. Otro tipo es la dermatosis o penfigoide gestacional, ¿no? Penfigoide gestacional, justo ayer he visto una paciente, ¿no? Dermatosis específica del embarazo que afecta hasta 50.000, 1 por 50.000 embarazos y generalmente se produce en el tercer trimestre, ¿no? Ocasionalmente puede ser en el postparto y regresiona, ¿no? O sea, da luz la paciente, mejora su problema, ¿no? Hay recurrencia cuando usa anticonceptivos con la menstruación, ¿no? Y en los embarazos subsecuentes puede ser más severo. Entonces, ¿cómo es la lesión típica? Una lesión urticariana, ¿no? Intenso prurito, la localización en el abdomen, ¿no? En el abdomen empieza y se extiende a los muslos, ¿no? Como aquí vemos, a ver, ¿dónde está? El abdomen, muslos, se extiende hacia el tórax, vemos aquí, formando ampollas. Acá, otra paciente. La histopatología siempre será una ampolla subepidérmica, ¿no? Y la inmunofluorescencia directa, IgG y complemento C3 lineal, ¿no? Como vemos acá en forma lineal, en la unión dermoepidérmica, ¿no? La otra enfermedad a la que me refería es la dermatitis herpetiforme, ¿no? Esta dermatitis herpetiforme, o conocida como enfermedad de During, ¿no? Es altamente pruriginosa, una de las que más produce prurito y que afecta las áreas de extensión, codo, rodillas, afecta también la zona glútea, ¿no? Y tiene que ver pues con una enteropatía sensitiva al gluten o sensible al gluten, ¿no? Donde hay atrofia en las vellosidades intestinales, por lo tanto hay esteatorrea y malabsorción, hay un síndrome de malabsorción, y donde hay un depósito granular, ¿no? A diferencia del penfigoide, de IgA. O sea, los dos tienen IgA, pero este es un patrón granular. La edad es entre la segunda y cuarta década de la vida, ¿no? Y el tratamiento, pues, evitar la dieta con gluten para que mejore, ¿no? Son siempre simétricas las lesiones, vesicular, pruriginosa. Como es tan pruriginosa, ya no se encuentran ampollas prácticamente, se encuentran solamente escoriaciones, costras, ¿no? Escoriaciones, como dice acá, ¿no? Las áreas afectadas, como vimos acá, son las áreas extensoras, codos, glúteos, como mencioné, ¿eh? No hay ampollas, prácticamente el paciente se ha rascado tanto que todo se ha roto, ¿no? Son más lesiones eritematocostrosas, ¿no? En la zona interglútea, rodillas y depósito granular de IgE, es importante, ¿no? Lo otro importante, acá vemos el depósito granular. Tratamiento, el tratamiento básicamente es la dapsona, ¿no? Acá sí tenemos dapsona, el tratamiento funciona muy bien y la dieta libre de gluten, generalmente el trigo, ¿no? Acá haciendo un resumen, ¿no? De las enfermedades ampollares, diferenciar el pénfigo ampollar, el penfigoide, dermatitis herpetiforme o enfermedad de During, ¿no? Básicamente estas tres, ¿no? Las edades. El penfigoide es una enfermedad de ancianos, básicamente, ¿no? Entonces, si tienes un paciente de 20, 30 años, no tanto pensar que sea un penfigoide, sino más bien un pénfigo, ¿no? Claro que hay que analizar las ampollas, si son tensas o son fáciles de romper, ¿no? Pénfigo vulgar, cuarta, sexta década de la vida, y los penfigoides 60, 70 años, 80 años. La localización puede ser en el pénfigo difusa, siempre tiene que haber afectación oral, casi siempre, en el pénfigo vulgar, y el penfigoide ampolloso son las ampollas más tensas, como dice acá. Acá ampollas flácidas. El prurito, no hay prurito en el pénfigo, prácticamente no. Dolor, básicamente, en la mucosa oral. Y en el penfigoide es escaso el prurito, ¿no? El signo de Nikolsky hemos dicho que es positivo del pénfigo vulgar. Ampolla siempre es epidérmica en el pénfigo y subepidérmica en el penfigoide, ¿no? La dermatitis herpetiforme, en cambio, la afectación es en las áreas extensoras, hemos dicho, más que ampollas, pápulas y vesículas, vemos escoriaciones, y la ampolla también es subepidérmica. Hay otras enfermedades ampollares, ¿no? Las más importantes son las que hemos hablado, pero pueden haber otras que son
reacciones a picadura de insecto, que también puede dar ampollas, líquen plano ampollar, eritema multiforme, y estas son las severas, ¿no? Síndrome de Steven Johnson, el NET, la dermatitis de contacto, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama fitofotodermatosis, tú contactas con algunas plantas, te expones al sol y te sale ampollas, ¿no? NET, otras enfermedades que te pueden dar ampollas también son el síndrome de shock tóxico estafilocócico, infección por la varicela, el mismo herpes zóster, herpes simple diseminado, entonces todas ellas generan ampollas. ¿Ah? Por ejemplo, acá tenemos un Johnson y un NET, ¿no? Ampollas, pero la afectación, esto ya es 30% de la superficie corporal y esto más del 50%. ¿No? Vemos acá un niño con síndrome de piel escaldada. Esta foto lo he puesto porque siempre los niñitos que tienen síndrome de piel escaldada empiezan así, con rinorrea, ¿no? Rinorrea y después eritema periocular, como ven acá, eritema puricular, y después empieza un eritema en el cuello y se van esfacelando, ¿no? Acá vemos todo, prácticamente el niño se esfacela, ¿no? Eso es bastante frecuente. Es una respuesta a la toxina de la bacteria estafilococo, ¿no? El herpes zóster también puede dar, tiene 3 fases, ¿no? La fase intermedia se llama la fase ampollar, que da ampollas siempre en distribución zosteriforme, ¿no? También da ampollas, el mismo herpes simple diseminado, ampollas. Entonces, hay varias patologías que pueden dar ampollas, pero lo más importante son pues las inmunológicas, como hemos descrito, que deben saber que es el pénfigo y el penfigoide, básicamente. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda?